Buenas, ¿cómo estáis? Un día más aquí en el Limonero Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestros episodios. Y hoy nos vamos a lanzar a tratar de entender un poquito más qué es la multiculturalidad. Tenemos a Ana Rosa Gallardo, que vive en Valencia, pero es originaria de México y que estudió parte de la secundaria en Canadá. Sí, así es, justo. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias por estar aquí, por lanzarte a charlar con nosotros. Yo creo, o sea, lo que me gustaría definir es lo primero que es, ¿qué te llevó a salir de casa y estudiar fuera de tu país? Yo creo que a mí siempre me han inculcado en casa el hecho de salir y experimentar cosas. También por eso estoy aquí en España, no estoy estudiando en la Universidad de México, entonces el hecho de salir, experimentar y vivir tu propia experiencia siempre me lo he impulsado en casa. Entonces, pues yo creo que empieza todo por ahí. Y luego el hecho de irme a estudiar a un internado es como la seguridad de los padres, más o menos, que tu hijo va a estar bien. O sea, que va a estar de cierta forma con una familia grande, que lo vas a tener cuidado. Yo me fui muy chiquita a Stansted y la verdad es que pues, estuve muy bien cuidada. Aprecio mucho todo lo que hicieron por mí, porque si te cuidan, te dan de comer, es una gran familia. Entonces, pues yo creo que Qué es bueno. eso. Me gusta mucho esto que dices de me lo han inculcado desde chiquita. No sé si a lo mejor te viene a la cabeza alguna manera de cómo hacen los padres, ¿no? Para inculcarte estas cosas. Porque imagino que estarán muchos padres viéndonos y diciendo, ostras, es verdad, tenemos que impulsarlo nosotros, ¿no? Tenemos que lidiar con el ejemplo. En tu caso, ¿recuerdas cómo era eso de...? Pues la verdad, no exactamente, pero sí mi mamá siempre fue de, pues vas tú sola o te llevo, pero ahí vas, o sea, tú sola, Independencia. sí, independencia muchísima. Yo creo que mi mamá eso me dio muchísimo cuando crecía. Y yo creo que aprendes de ti misma en esas experiencias, así como en Stansted, que pues por más que estés en una familia, en una gran familia, eres tú, contigo mismo, con tu persona, y tú te tienes que cuidar de ti solo, tienes que pues vivir todas estas cosas y saber cómo llevarlas contigo mismo. Tomar iniciativa, Sí, ¿no? De decir... sí, y o sea, yo siempre fui en el mismo colegio y el hecho de haberme ido a mitad de la secundaria a otro país, a otro colegio, es como pues, nuevas amistades, tener que volverte a abrir a todo eso cuando ya estás en un mundo, no cerrado, pero cómodo. En un mundo donde pues, la comodidad de tu casa, de tus amigos, de la escuela, ya lo tienes. Entonces, pues es como abrirte a otras cosas. Y además, en otra cultura, ¿no? ¿Cuál, Sí. cuál, cuál fue el mayor choque cultural que recuerdas al llegar a Canadá? Yo creo que la comida. O sea, yo como mexicana siempre extraño la comida muchísimo. Aquí o en Canadá la extraño muchísimo. Pero yo creo que los tiempos de comida. Porque allá se come muy temprano. Se come a las 12, 12:30, una cosa así. Pues yo en casa estoy acostumbrada a comer a las 2, 3 de la tarde, cuando llegaba del colegio. Y aquí, pues igual, cuando me da tiempo de la universidad. Eso es verdad. Pero... Pues sí, o sea... Ese fue el mayor choque cultural. Porque aparte también cenan muy temprano. Entonces como que yo siempre me quedaba con hambre en las noches y entonces comía porquerías en las noches y cosas así. Entonces yo creo que sí. Hay mucha gente que habla de cómo la comida es una herramienta cultural muy, muy, muy potente, ¿no? Hace poco escuchaba un podcast donde hablaban de cómo el gobierno tailandés usó la comida tailandesa para conectar con la gente en otros países y entrenaba a tailandeses a ser chef y luego los ayudaba para enviarlos a otros países y que la gente cuando piense en Tailandia piensa en comida, ¿no? Sí. Que es algo que nos reconforta muchísimo. Sí, sí. O sea, que me gusta que hayas traído eso como choque cultural. Para mí también es uno de los choques culturales cuando viajas a países Sí. Diferentes, ¿no? Sí. Y al llegar a España, ¿cuál ha sido tu mayor choque cultural? Uy. Es que son situaciones distintas. Porque yo en Stansted, cuando me fui, sabía que iba a regresar a México en algún punto. Y aquí
ya es otra cosa. Ya no sé si me voy a quedar aquí a vivir de por vida. Entonces lo veo muy distinto todo. Es como que, por más que hayan choques y lo que sea, es como que lo tengo que ver de una forma de embrace it, o sea, pues acomodarme, tuyo, sí. sí, y pues seguir con ello. Yo creo que aquí en España lo que más me pegó fue, no sé, yo creo que los españoles, o sea, en general. Cuando Esto es llegué real. yo me acuerdo mucho que sentía que todos eran muy directos y como muy groseros, pero porque en México estamos acostumbrados a la amabilidad, que cuando hablas con una persona como que te dan, antes de llegar al punto, te dan 30,000 vueltas a una situación. Entonces aquí son muy directos y aprendí de, ok, ellos son así, perfecto, yo también. O sea, yo voy a hacer igual. No le voy a dar 30 vueltas a la misma situación porque no vale la pena. Y ya, cuando voy a casa me dicen, ay, Ana, no seas grosera. Y yo, pues, O sea, que lo notas, sí, cuando vuelves a México, sí, notas que te has españolizado. sí. Pero en ese sentido, porque tipo el acento y cosas así, no se me ha pegado, la verdad. Ya decía yo, digo, le noto algo. Sí, no se me ha pegado. 3 años y sigo sin acento español, Es pero normal, no te preocupes, sí, se va a quedar. Es parte de esa multiculturalidad que sí, decíamos al principio, ¿no? Que, oye, yo creo que eres un ejemplo de esa multiculturalidad. Visitar o experimentar en distintos países y lanzarte. Me ha llamado la atención que digas, pues, oye, no sé si voy a volver a México. pues a mí cuando me preguntan, ya sea aquí o en casa, de ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes? Mi respuesta no es muy clara, porque no lo tengo claro yo. Lo que digo es, va, termino la universidad, seguro haré un máster o una cosa así, trabajaré, prácticas, lo que sea. Y después, ¿qué voy a hacer? No sé. Si se da la oportunidad de conseguir trabajo, ya sea aquí o en otra parte de Europa o lo que sea, pues me quedo. Pero si me tengo que regresar a mi casa, yo estoy tranquila con esa decisión, pues. Tampoco lo voy a forzar. Eso está guay, ¿no? Que fluya un poco. Eh, Es verdad que cuando fuiste a México, digo a Canadá, perdón, eras más pequeña Sí, y creo que la idea a lo mejor venía más impulsada por tus padres, ¿no? sí. ¿Tú qué sentías ahí cuando, o sea, te dejaron decidir? ¿Cómo fue ese proceso de me voy a Canadá? ¿Es me voy a Canadá o me mandan a Canadá? No, yo creo que fue un me voy a Canadá. Porque, pues eso, o sea, yo ya tenía como la idea de, pues es una experiencia nueva, es un año, o sea, yo en principio iba un año. Y era como, pues, al final es aprender. Entonces, no sé. En un principio creo que sí fue de un poco heavy, porque sí es, pues, mi familia se queda en México, las costumbres, todo. Entonces, puede ser que sí en un principio cueste trabajo, pero pues todo es como acoplarse a la idea y sé que no es fácil. O sea, yo cuando me fui a Canadá tenía 14, 15 años, una cosa así. Y sí, como niña es una cosa un poco difícil y estando ahí, yo sé que, o sea, sé que extrañaba, pero no lo decía. O sea, como que, ¿Te hacías la dura? no sé qué me decía la dura, es como que tienes tantas cosas que no te da tiempo de pensarlo. O sea, seguramente sí extrañaba porque cuando hablaba con mi mamá y todo, pues sí te da un feeling de, pues sí, a veces quiero abrazar a mi mamá o quiero la comida de mi abuela o cosas así, pero tienes un ritmo de vida que va un poco rápido, bueno, un poco bastante rápido. Entonces, no te da tiempo, no te da tiempo. Y ese ritmo de vida es por estudiar en un internado, ¿no? Yo creo que sí. O sea, todo el tiempo tienes actividades, ya Co- sea clubs, el book club o deportes o advisory meetings que son como que ves a tu advisor, que es una persona Como que tu te cuida, tutor, sí. ajá. Entonces, pues, y luego las clases que subes y bajas de un mismo edificio, porque subes y bajas de un mismo edificio, pero como que es muy rápido todo y todo va muy rápido. Entonces siempre tienes algo que hacer. Como movimiento, ¿no? Sí, sí. Em, ¿Y cómo cambió tu día a día
de México a Canadá, ¿no? De estudiar en una escuela donde ibas a un colegio normal y luego te ibas a casa, al cambio a Canadá donde no, es que son 24/7 en el mismo sitio, con la misma gente. Sí. ¿Cómo cambió tu día a día? Yo creo que más que nada cambió eso. O sea, siempre tenía algo que hacer. Era despertarme, desayunar, ir a clase, correr para llegar a la clase de deportes. Luego había un día en la semana que no teníamos deportes, pero teníamos un club de book o de juegos de mesa o habían muchas cosas. Y como que nunca te aburres porque puedes ir cambiándolas. O sea, llegas y hay una serie de deportes que puedes hacer. Pero para cuando llegue el invierno, esos deportes cambian. Entonces nunca te aburres de lo que estabas haciendo. Es muy dinámico. Sí. Yo no sé si en México tenías tu habitación para ti misma en tu casa, pero en Stansted, en el internado en Canadá, Son compartidos. compartías, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo fue, cómo es esa parte de tener que compartir con alguien que no conoces de nada y te dicen, llegas y esta misma noche duermes con un desconocido? Sí, o sea, a mí me tocó la suerte de que mi roomie era muy buena onda. Yo la quiero mucho. No hablo mucho con ella ya, pero pues sí le tengo mucho cariño. Y la verdad es que a mí me tocó pues eso, la suerte de que congeniamos muy bien, no teníamos ningún problema. Muchas veces eso de la privacidad, no sé qué, a veces sí cuesta un poco de trabajo porque cada quien tiene sus costumbres, cada quien pues habla de distintas formas, pues esas cosas sí cuestan un poco de trabajo. Yo me acuerdo que muchas veces me quedaba hablando en la noche con mi mamá o con algún amigo o con mi hermano, pues cosas así. Y pues mi roomie ya se quería dormir, entonces me decía, Ana, ya, please. Y yo, pues, está bien, hablamos mañana. Entonces, pues es un poco de ceder, un poco de no oponerte a las cosas y nada más estar un poco abierta a que, pues, tienes que compartir el mismo espacio con una persona 24/7. Entonces, pues es ceder, entender. A mí no me costó trabajo, la verdad. Me gusta lo que dices de ceder, entender, compartir espacio, ¿no? Porque al final en el mundo vivimos en sociedad y tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Y cada vez estamos tendiendo más al no cedo, este es mi espacio, no me lo estás respetando, me impongo, me peleo por ello, ¿no? Por algo que yo quiero, pero pues finalmente yo lo que pienso mucho es cada cabeza es un mundo. Entonces no vas a entender completamente el otro mundo, pero pues puedes llegar a la mitad. No todo es blanco y negro, siempre hay un punto y ponerte en los zapatos de otra persona. O sea, si ella estuviera hablando y yo ya me quiero dormir, también le voy a decir, please, ya. Y pues esperaría que ella lo entendiera y hiciera algo al respecto. Qué bueno. Eso es una de las cosas que también a mí me gustan mucho de los internados, que es la comunidad en la que vives y que todos son de distintos sitios, ¿no? Que existe esa multiculturalidad de la que hablamos y de la que se puede aprender mucho. ¿Tú crees que la Ana de antes de Stansted y la Ana de después de Stansted es la misma? No, 100% no. ¿Y la comparas? O sea, ¿tú te has comparado con amigas o amigos que no han salido fuera, o primos, o ¿no? Que no han salido fuera, y tú que sí has salido fuera y has vivido estas experiencias, y cómo de preparada crees que estás más que otro que no lo haya hecho? Yo creo que el hecho de irte a estudiar a otro lado, a estar lejos de tu familia, a estar en un país nuevo, te obliga de cierta forma a madurar. Y no en madurar en plan, me tengo que cocinar, tengo que hacer la cama. Esas cosas son básicas y tontas. Yo creo que en madurar, en conocerte a ti mismo, en conocer cómo tú te llevas con tu misma persona. Porque muchas veces no te vas a caer bien, muchas veces vas a estar harta, pero no vas a ser, no, o sea, no sé ni por qué. Estás cansada de estar en un mismo ritmo, estás cansada de pues todas esas cosas que al final, estando tú sola en otro país, muchas veces en otra zona horaria, porque yo hay muchas veces que no le puedo llamar a mi mamá. Bueno, si la llamas le das un ataque al corazón, pero eso es otro tema. Sí, un
poco. Pero, pues eso, es resolver situaciones, resolver problemas contigo mismo y por ti mismo. Ya sea en Stansted, que en Stansted pues tienes el apoyo de todos los de la facultad, digamos. Pero, pues esos problemas contigo mismo, que son pues los que te llegan en la noche, cuando ya no, o sea, todo eso, pues es madurar y decir, calma, va a salir bien, mañana es otro día, y mañana lo resuelves. O sea, no hay necesidad de ahorita estresarte, frustrarte por cosas que son, pues no sé, tontas. Y me gusta mucho estas reflexiones. ¿Crees que estarías en España estudiando arquitectura, ¿no? Estás estudiando Sí. arquitectura. ¿Crees que te hubieses lanzado a estudiar en España si no te hubieses ido a Canadá? No, yo creo que no. Porque yo creo que el hecho de haberme ido a Canadá no me abrió las puertas, pero en mi seguridad, sabiendo que, estaba muy chiquita, sí, pero lo pude hacer. Y yo creo que el hecho de venirme a España a estudiar la carrera, que son 5 años, fue una decisión que dije, puedes, ya lo hiciste, y es otra situación completamente distinta, pero puedes y lo vas a lograr. Por cierto, ¿en qué momento dices me voy a estudiar la carrera? O sea, porque es verdad, te imagino terminando tus estudios, ¿no? Y Sí. dicen, vale, ahora es la siguiente etapa, tengo que ir a la universidad, voy a elegir universidad, ¿no? Y dices, pues fuera, ¿no? Porque no, Sí. o sea, ¿cómo fue tu proceso de decisión? Tu proceso de decisión de me voy fuera, y ¿por qué la carrera que has elegido? ¿Por qué arquitectura? Pues, a ver, arquitectura yo creo que es la combinación de las cosas que me gustan. O sea, a mí en el colegio me inculcaron mucho lo de matemáticas, física. O sea, mi colegio era estricto para esas cosas. Entonces, como que siempre tuve esa necesidad de que hubiera algo estructural, matemático. Y siempre he sido un poco más... Artística. Sí. O sea, yo me acuerdo que de pequeña me ponía a dibujar... No sé si te acuerdas de los Club Penguins. Pues me ponía a dibujar Club Penguins por todos lados en mi cuarto, pero tipo con acuarelas y cosas así. Y pues creo que es como la mitad de esas dos cosas. Un equilibrio, ¿no? Exacto. Y la verdad estoy muy feliz. O sea, me gusta mucho la carrera. Creo que hasta ahora escogí bien. Y pues ahí voy. Y venirme a España, esas sí son una serie de eventos. Pero yo creo que los más importantes es salir de tu país y como que encaminarte a otro mundo. Porque, bueno, todos sabemos la situación de México, muchas veces no es la más bonita. Yo vivo muy feliz en México, bueno, vivía muy feliz en México porque claramente pues, vivía con las comodidades de mi casa, con mi familia, no sé qué. Pero, pues sí, para mí el hecho de poder salir a la calle y cosas así es otra cosa. Que eso es como lo principal por lo cual decidí irme del país. Pero pues también estudiar en Europa me abría un montón de posibilidades, porque termino la carrera aquí y no es solo puedo estudiar en el país, sino en toda la Unión Europea. Los másters, o sea, arquitectura en España se conoce por ser buena, ¿sabes? Entonces también pues eso me impulsó me voy a España. Pues cositas así que dije, al final creo que es lo que me conviene. Mi mamá me dijo, si te quieres ir, ahora sí, es tu responsabilidad. Tú haces escuela, tú haces la visa, tú haces la residencia. Yo ya en eso... ¿Sabes que te decía eso porque no quería que te fueses? Pues sí, pero no lo logro. Pero no te quería bloquear mucho, Sí. quería bloquear mucho. Pero yo también, yo creo, es una forma de decir, o sea, sí, tienes, o sea, mi permiso para irte, pero ahora sí ya es tu problema. O sea, ya tienes que hacer las cosas si te quieres ir, ya tienes que hacer las cosas por ti misma. Y esto me parece muy guay que lo comentas porque cada vez veo más como personas que ya han terminado aquí en España, ¿no? el bachillerato y van a acceder a la universidad
como muchísimos papás todavía encima de sus hijos de no, pero estudia esto, no, pero estudia lo otro, pero has rellenado el papel, Sí. has hecho no sé qué, es que se te va a pasar el Sí. plazo, ¿no? Que están como, incluso a veces no le dicen ni nada, simplemente de ya tienes aquí Sí, todo, aquí están tus aquí papeles. están tus papeles, aquí está todo hecho, ¿no? Y ese interruptor que hay que encender en la Sí. cabeza, creo que pues lo que dices ahí, tu mamá fue muy lista, muy, no, esto es lo que hay que hacer, es, oye, up to you, ¿no? Sí, justo. Y lo hilo un poco con lo que decías, oye, mis papás siempre me han inculcado cosas, ¿no? Te han inculcado el hay que salir fuera. Y aquí te están inculcando independencia, que decías antes. Y a veces no somos conscientes como padres de la importancia que tienen todos estos pequeños detalles. Sí, yo creo que sí. O sea que muy guay. Una cosa, volviendo al internado, a Stansted, ¿cómo es vivir 24/7 con, Muchas personas. bueno, pero de tu edad? O sea, me refiero, o sea, con adolescentes. Es como, eso es como Sí. la tormenta perfecta, en mi opinión. O Yo no sé sea, si podría, yo a mi edad, ahora mismo no sé si podría estar en ese contexto, pero obviamente cuando eres un adolescente, pues a lo mejor es la alegría, ¿no? pues a ver, yo creo que son las dos cosas. Porque finalmente, como niña, todas tenemos nuestras hormonas por todos lados. Y sí hay momentos en los que dices, estoy harta de la otra persona. Porque aparte es convivirla todo el tiempo, es despertarte, ir a desayunar con ella, ir a la escuela con ellas, ir a la actividad de después con ellas. O sea, sí hay un momento en el que dices, hasta aquí estoy. Pero yo creo que también es, pues son las personas con las que estás y les tienes mucho cariño. Entonces, hay una equivalencia, digamos. Nunca sientes eso de, ya, o sea, hasta aquí dejo la amistad o ya aquí, hasta aquí dejo a esta persona, porque finalmente, pues, es tu familia dentro de, pues, ese espacio. Y yo creo que, pues sí, o sea, como niñas de, a mí me tocó 15, 14 años, pues también estar con niños, no sé qué, está divertido, está chistoso. Pero yo creo que para eso yo creo que la escuela lo lleva muy bien. O sea, los dorms están divididos por, o sea, hay 2 de niños y 2 de niñas. Eso en mi época, ahora ya sé que hay más. Pero yo creo que al final es que es convivir. O sea, como es tu familia, es como cuando Es como, estás en casa. o sea, es como Te si tiene tuvieses, harta tu madre, sí. pero pues es tu madre. O sea, no. Mamá, no se lo tengas en cuenta, tú nunca la tienes harta. Pero igual está en Valencia, o sea que no. Sí. No. Eh, Y es, o sea, yo sé que cuando estoy en casa llego a un punto y digo, ya, me quiero ir a mi otra casa. O sea, aquí a Valencia, pero pues finalmente llego y le extraño. ¿Y aquí compartes piso o cómo o vives tú sola o? O sea, no, estoy en una residencia, Ah, bueno. pero es una residencia como yo tengo mis propias cosas. O Sí. sea, Bueno, pero al final tienes que compartir Sí. espacio, sí, 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 ¿no? sí. Con un montón de gente. Sí. Que sí, el comedor, todas las instalaciones. Sí. Oye, quiero comer sola, tranquila y o me meto en mi cuarto o Sí. no tengo ese momento, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es otra cosa distinta, muy distinta a Stansted, porque en Stansted si es llegas y pues siempre hay alguien. Y igual en la residencia siempre hay alguien, pero no tienes que convivirlas a fuerzas. En Stansted sí es una convivencia 24/7. ¿Y tú crees que eso también te sirve como apoyo? Sí. Yo creo que de estar conviviendo a las personas 24/7 aprendí mucho. Aprendí mucho en mí de yo puedo estar pensando algo, puedo estar sintiendo algo, pero muchas veces pues no lo proyecto porque pues o es grosero o es... Mi mamá siempre me decía, no digas cosas o no... Ajá, no digas cosas que sabes que van a salir mal. Y muchas veces es como pensar las cosas 2 veces y ya está. No es más que eso. Y ya, o sea, es aprender a convivir.
yo creo que muchas veces nos cuesta trabajo. O sea, es algo que cuesta mucho trabajo. Yo o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que cada vez nos cuesta más porque en las familias o en las casas cada vez viven menos personas juntas, cada vez hay menos familias que tienen más de un hijo, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor se tiene un hijo y es una mamá que se encarga solamente del hijo porque se han separado o que están, ¿no? Entonces, al final se crea ese individualismo que luego sales de casa Sí. y te tienes que enfrentar a la sociedad, ¿no? Y dices, ¿y cómo si no tengo capacidad de tolerancia porque mi hermano me ha estado chinchando todo el día pam, 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 y no he generado ese nivel de paciencia o no? Entonces, este tipo de entornos creo que vienen muy bien, ¿no? Sí. Antiguamente a lo mejor los hijos compartían habitación porque las casas a lo mejor eran más chiquitas y había más hijos y entonces te tocaba. Mis hijos, por ejemplo, sí o sí tienen, en mi opinión, que compartan habitación para que compartan espacio y, ¿no? Lo que dices tú de mi compañera de habitación en Stansted, pues a lo mejor me decía, oye, que me quiero ir a dormir, pues tener Sí. ese equilibrio Sí. o que me quiero divertir o que quiero hacer esto o que quiero hacer lo otro. Y creo que es muy potente estos escenarios y que por eso deberían cobrar aún más importancia este tipo de experiencias, ¿no? En internados, porque te van a ayudar a desarrollar unas habilidades muy potentes, ¿no? Sí. Que, en tu opinión, ¿cómo crees que este tipo de experiencias ayudan a los adolescentes a prepararse para su vida? ¿Tú cómo opinas? Yo diría que, pues, eso, te abren un montón de puertas. Ya sea dentro de la sociedad, contigo mismo, aprendiendo y educativamente, porque en Stansted yo tenía clases normales y luego tenía la clase de francés. Entonces, pues, sé algo de francés. Luego, eso educativamente. Personalmente, pues eso, aprender a vivir conmigo misma y aprender a convivir con alguien. Como que eso te abre muchas puertas, muchísimas. Y luego, de manera como social, creo que lo importante es no cerrarte a todas estas situaciones en donde pues hay como incertidumbres. Incertidumbres en donde pues sí, mañana me voy del país, mañana voy a estar viviendo en un internado o mañana me voy a vivir a España. Es una nueva aventura. Tomarlo con las puertas con los brazos abiertos y decir, pues vamos. Yo ahí lo que suelo decir siempre es dile que sí a las cosas. A la vida. Hay una peli de Jim Carrey que es como que solo puede decir que sí. Es bastante antigua para tu edad. Eh, y, y ves como en ese proceso de decirle que sí a todo, porque le obligan a decir que sí, ¿no? De repente le cambia la vida, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Ok. No sé si te la sabrás o no. También es verdad que eres un poco joven y a lo mejor no te has planteado esta situación, pero creo que tu punto de vista puede ser interesante porque, uno, has vivido sistema educativo mexicano, sistema educativo canadiense y ahora estás viviendo sistema educativo español y la universidad en España que hay algunos que están cuestionando Sí. la universidad, pero también el sistema español, ¿no? ¿Cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? O sea, ¿Cómo será la educación de mis nietos? Básicamente. efectivamente. Tú ponte que a lo mejor dentro de 40, 50 años. Uy. La verdad es que es algo que me cuesta trabajo, como pensarlo. A lo mejor, ¿cómo crees o cómo te gustaría que fuese, ¿no? Porque seguramente tú en tu proceso formativo estás diciendo, pues, joder, ¿por qué no hacen esto así o esto así, ¿no?
para mejorar y viendo hacia dónde va la tecnología, la sociedad y demás? Pues mira, el sistema educativo mexicano y español creo que mucho se basa en la teoría. Son clases muy teóricas muchas veces. Y sé que, por lo menos en Stansted, en el año en el que yo estuve, muchas cosas eran más interactivas. O sea, me acuerdo de la clase de Science, que teníamos como actividades fuera, una vez hicimos una actividad de bicycles, de no sé qué. Entonces, como que era un poco más aprender con experiencias. En México, sí te puedo decir que creo que eso falta mucho. O sea, y yo creo que esas cosas te dejan más que estar leyendo cosas de una presentación o del pizarrón o lo que sea. O sea, esas experiencias que tú vives y aprendes con ellas te dejan mucho más que estar leyéndolo. Porque pues leyéndote lo memorizas y lo escupes en el examen y ya está. Y yo creo que eso también pasa mucho en España. Eso de escupir las cosas en el examen y ya se me olvidaron para mañana. Pero, pues no sé. O sea, son distintos también en muchas cosas. Pero yo creo que eso que más se me queda de los tres sistemas y es como me gustaría que, pues sí, mis futuros nietos aprendieran. Yo creo que, pues, en general, aprendes más de las experiencias. Si lo vives tú, si lo solucionas tú, pues sí, es eso, aprender a vivir de las experiencias. Muchísimas gracias. Me gusta mucho tu respuesta. Sobre todo me quedo con el final, aprender a vivir de las experiencias. Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, compartid, enviarlo. Yo sé que Ana se lo va a mandar a su mamá. Seguramente. Vamos a tratar de editar esa parte en la que dices, ay mamá, me vuelvo a mi otra casa. Sí, no, lo sabe y se lo he dicho muchas veces, ya me quiero ir. Pero bueno, gracias Ana. Muchas gracias a Gracias por ustedes. venir desde Valencia para charlar con nosotros. Y gracias a todos vosotros. Hasta luego. Gracias.